Nos agarraban y nos chiscoteaban y nos daban duro mismo. Nos pegaban fuerte, ¿verdad que sí? No. Yo hasta ahora tengo algunas marcas de mi madre, hasta ahora las tengo. Entonces mi mamá me decía, bueno, hay que salir a vender tortas fritas. Yo dije, bueno, salgamos a vender tortas fritas. Vender tortas fritas es una bendición, a mí me encanta vender, me gusta trabajar. Pero la cosa es que vender tortas fritas en invierno es una bendición. Pero vender tortas fritas en verano, ¿quién te va a comprar con este calor tortas fritas? Nadie. Entonces mi madre me obligaba todos los días a salir a vender tortas fritas en el pueblo con una bicicleta, hermano, que me comieron las piernas. Y cuando yo llegaba, si yo no vendía, mi madre me dijo, ¿qué le voy a dar a tus hermanos, hija de no voy a seguir la frase porque es una mala palabra. Y así fui creciendo yo. Yo sabía que si yo no vendía, mi madre y mis hermanos no tenían para comer. Y eso fue mi vida, mi adolescencia, mi niñez, hasta que conocí al Señor. Hasta que llegó un punto que ya no daba para vender tortas fritas. ¿Y qué me tocó hacer? Revolcarme en la basura. Entonces tenía que ir, recoger basura, revolver. Un día, hermano, usted no sabe, yo tenía 13 años, me acuerdo. Y uno de adolescente vio que uno ya quiere vestirse bonito y para que algún chico la mire, yo qué sé. Y me acuerdo que fui al basurero a recoger, a ver qué había de bueno para poder sacar, si había algo de bueno en el basurero. Y me acuerdo, hermano, que estaba metida ahí en el basurero, revolcándome y revolviendo. Y llega un muchacho y me dice, ¿qué haces vos ahí en el basurero? Y a mí me dio una vergüenza y yo le mentí. Y le dije, ay, no, estoy buscando un anillo de oro que mi madre se perdió y ahora lo estoy buscando. Mentira, me dio vergüenza para no decirle que no tenía y tenía que revolver. Y también lo otro que hice fue recolectar botellas. Ustedes ven esos carritos que pasan ahí todos los días, recolectando botellas, recolectando los cables porque le sacan el cobre, recolectando latas. Todo eso lo hacía yo desde los 6 años de edad. Yo empecé a hacer eso, porque yo sabía que si no vendía latita, yo sabía que si no vendía botella, si no recolectaba, no importa si era lluvia, si era verano, si había tormenta, mis hermanos no tenían para comer. Y todo eso fue mi infancia y mi adolescencia. Todo eso fue. Toda mi vida, parte de mi vida fue así. Y mi madre me decía, si tú no lo haces, tus hermanos no van a comer. Y fue creciendo eso en mi corazón tan profundo que yo fui tomando esa autoridad o ese lugar de mi familia. Ya no era mi mamá, sino yo era la mamá de la casa. Yo tenía que sustentar. Y eso me dolió mucho, mucho me dolió. Cuando venía mi padre, porque mi madre, le decía, mi madre era muy agresiva con nosotros, nos pegaba por todo. Pero mi padre era un hombre bueno, que los días que estaba, mi papá jugaba conmigo, me amaba, me abrazaba, salíamos juntos. Y mi madre era una mujer celosa. Y ella me decía, estás con tu padre, o sea que hoy te vas a acostar con tu padre. Pero yo no le estoy hablando un tema de acostarse, sestear con el padre. No, mi mamá me tenía celo con mi papá. Y me decía, tú te vas a acostar con tu padre, vos sos la mujer de tu padre. Y yo decía, ¿yo? Yo soy la mujer, no, yo no soy la mujer de mi padre, vos sos la mujer de mi padre. Pero como yo era la que trabajaba, cuando me tocó estudiar, hermanos, un sacrificio, estudiar, porque yo no tenía para estudiar, yo no tenía para comprarme los libros, yo luché mucho para estudiar. Cuando yo tenía 17 años, yo me fui a estudiar a la ciudad. Me gustaba mucho lo que es la agronomía, entonces me fui a estudiar agronomía. Pero ¿qué pasaba? Para poder sustentar esos estudios, yo algo tenía que hacer, porque yo tenía que sustentar a mi familia y también sustentar mis estudios. Entonces, ¿saben lo que yo hacía? Plantitas en el vivero de la escuela donde estudiaba. Hacía plantitas, hacía injertos, hacía de todo. Y con eso me pagaba los boletos para viajar a mi ciudad todos los días.
Y a veces canjeaba con el guarda del ómnibus. Bueno, che, ¿sabes qué? Déjame viajar hoy. Yo te doy una plantita que hice. Y le hacía plantita a los guardas del ómnibus para poder viajar y para poder estudiar. Y como tenía que pagar mis estudios, yo ayudaba en la cocina. Y ayudaba a la cocinera de la escuela agraria a poder cocinar y así sustentaba mis estudios. Y toda la vida fue así, hermanos. Imagínense que cuando conocí al Señor fue un proceso muy difícil. ¿Por qué les digo? Y yo creo que en algún punto todos pasamos por ese proceso. Uno tiene que aprender a ser hija. Porque toda mi vida yo simplemente era madre. Yo tenía que dar, yo tenía que suplir. Porque yo sabía que si yo volvía a mi casa, me llegaba una paliza, mi madre me pegaba y encima mis hermanos no tenían para comer. Y toda la vida fue así. Y cuando conocí al Señor, me costó aprender a ser hija. Me costó aprender a depender solamente de Dios. Porque uno está acostumbrado a dar, proveer. Pero llega un punto donde el Señor dice, no, tranquila, quédate quieta ahí. Es momento de aprender, yo soy tu padre. Y eso fue un proceso tan duro que tuve que vivir con el Señor, que tuve que aprender a ser hija, a depender de Dios. Y bueno, a los años, me convertí, conocí al Señor, y ahí empezó la guerra con mi madre, hermano, usted no sabe. Conocí al Señor, comencé a ir a una iglesia, tuve un encuentro con el Señor, en una célula. Acá le dicen Casa de Luz, ¿verdad, Eli? Hogar Luz. En esa célula o en ese Hogar Luz, un día me iba a ir al baile, ya me quería tomar una cerveza y todo lo demás. Ahí le estoy hablando como a los 18 años. Me iba al baile y un amigo me dice, ay María, acompáñame a la célula. Yo siempre fui muy abierta con el Señor, siempre. Dije, bueno, dale, te acompaño. Y ese día, hermanos, entro a la célula y el líder empieza a orar. Y yo empiezo a sentir el Señor y empiezo a quebrantarme, a llorar. Y de ahí dije, sentí a Dios. Y me fui a mi casa. Y dije, nunca más piso un baile. Nunca más me tomo una cerveza. Nunca más vuelvo a ser la misma María de antes. Porque mi adolescencia fue muy desordenada por causa de la vida que yo llevé. Porque como yo siempre fui madre, siempre quería hacer de mi vida lo que se me cantara la gana. Nadie me dice nada, nadie me manda, trabajo desde muy niña, hago con la plata lo que quiero. Entonces, solamente Dios para parar a una persona así. Y Dios en ese momento me amó de una manera tan profunda y su Espíritu Santo me quebró y me llenó y me habló que yo dije, nunca más soy la misma. Y comenzó un proceso en mi vida. Cuando mi madre descubre que me convertí y conocí a Dios, le voy a decir, se endemonió. Así, se endemonió. Mi madre me decía, ¿qué vas a ir a la iglesia? ¿A qué vas a ir? Claro, te vas a acostar con el pastor. Así me decía vos. Te vas a acostar con el pastor. ¿Qué vas a hacer en la iglesia? Mira cómo llevabas tu vida. Mira quién sos. Si sos una desgraciada, sos una yegua. Así me decía mi madre. ¿Y saben qué? Yo iba todos los domingos a la iglesia. No me importaba, yo no faltaba. ¿Verdad, Eli? Yo no faltaba a la iglesia. Para mí la iglesia era llueve, truene, ciclón, huracán. Yo iba a la iglesia porque yo quería estar en la iglesia con los pastores, quería estar en la iglesia con los líderes, con los hermanos, adorando, buscando al Señor. Y a mí no me importaba. No me importaba. Y mi madre me trancaba en el cuarto. Yo tenía 18 años. Me decía, ¿tú quieres ir a la iglesia? Hoy no vas. Y me trancaba y me ponía un candado. Y me acuerdo, hermanos, que yo lloraba en mi cuarto. Y le decía, Señor, ¿por qué tengo que vivir esto? Y me acuerdo hoy, hermano, estaba en la esquina de mi cama y le decía, Señor, ¿por qué tengo que vivir esto? Le pregunté a Dios si lo único que quiero es ir a la iglesia a adorarte. Así le dije a Dios. Y no entendía.
Y yo lloraba y me escondía abajo de la cama. Y mi madre entra con una escoba y me empieza a pegar por abajo y me dice, ¿a qué vas a ir a la iglesia? Y me pegaba con una escoba, así me hacía. Oh. Y yo no entendía, hermanos, no lo entendía. Pero yo le decía, Señor, yo te voy a ser fiel. Yo te voy a ser fiel porque yo te amo, yo te conocí. Y aunque yo no entienda, yo sé que tú tienes algo con mi vida. Y seguía, hermanos. Al otro domingo le decía, mamá, hoy voy a ir a la iglesia. Ah, ¿tú quieres ir a la iglesia? Bueno, entonces tienes que limpiar toda la casa. Limpiaba todo el domingo, hermanos. Cuidaba a mis hermanos, limpiaba, barría, cocinaba, todo lo que sea, con tal de ir a la iglesia. Llegaba la hora de la iglesia y decir, otra vez para la iglesia. Y dije, pero mamá, si hoy es domingo, limpié toda la casa, ¿qué más querés que haga? Me dice, bueno, anda a la iglesia. Cuando volvía, me escondía la comida, me escondía el pan, me escondía el café, me escondía todo. Me dice, ¿no comiste en la iglesia? Bueno, quédate sin comer, que te dé el pastor si querés. Así me decía mi madre. ¿Vos querés comer en la casa del pastor? Cuando yo estaba enferma, hermanas, yo sufría mucho de asma. Era muy asmática y tenía crisis de asma. Mi mamá no me llevaba al hospital. ¿Saben quién me llevaba al hospital? Mi pastora. Ella me cuidó en todo mi proceso. Ella me amó. Ella me cuidó. Me decía, hija, si tu madre no te quiere, vente con nosotros. Un día mi madre no tenía para comer, porque encima que no me dejaba ir a la iglesia, no teníamos para comer. Y mis pastores fueron y le llevaron una canasta. Decía, mira señora, nosotros somos los pastores de la María, le vinimos a traer una canasta. Mi madre lo sacó, pero a piedradas. Y lo siguió hasta la casa. Cuando los pastores llegaron a la casa, mi madre le empezó a romper los vidrios de la casa. Así era mi madre. Y así fue toda mi infancia y mi adolescencia. Pero yo decía, no me importa. Mis pastores me decían, tranquila María, eso no es nada. Tú sigue adelante, cumple tus sueños. Qué importante es la tarea de los pastores, ¿eh? Me decía, dale para adelante, no importa, que venga, que rompa todo. Total, si después Dios nos va a dar el doble. Y yo seguía. Me vine a Montevideo a estudiar. Trabajé de cama, cuidando niños, limpiando, lo que fue. Hermanos, yo trabajé de todo. Menos fui prostituta, pero el resto trabajé de todo. Hice de todo lo que se pueden imaginar. Yo trabajé. Pero Dios siempre me dio las fuerzas, porque mi Señor siempre me cuidó. Siempre estuvo ahí. Comencé la facultad acá de enfermería, hoy soy enfermera. Y también seguía trabajando para sustentar mis estudios. Y mi mamá seguía con su forma de ser. Seguía y seguía y seguía. Y yo un día, cuando tenía como en el 2014, 2015, no me acuerdo, yo anhelaba mucho conocer cuál era el llamado de Dios con mi vida. Yo creo que llega un punto de toda vida cristiana donde uno tiene esa necesidad de conocer qué Dios quiere con mi vida. Porque discúlpeme, ser cristiano no es solamente venir a la iglesia. Ser discípulo de Jesús no es solamente venir a la iglesia. Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Sí, hay que servir, sí. Pero hay algo más que Dios quiere con nuestra vida. Y yo tenía hambre y sed por conocer qué Dios quería con mi vida. Yo decía, no quiero ir solo a la iglesia, yo quiero más. Yo siempre fui una ambiciosa del reino de Dios. Yo quiero más. Y me levantaba todas las madrugadas, hermanos, a orar. Me acuerdo que vivía en una pensión por Rivera y Requena, y yo subía a la azotea de madrugada en invierno y le decía, Señor, yo necesito saber qué tú quieres con mi vida. Yo necesito, yo anhelo, yo necesito, Señor. Muéstrame, háblame, yo estoy dispuesta. Lo que tú quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Y así fue. Después de un mes,
de levantarme en pleno invierno. El Señor me dio una palabra en Salmo 2:8. Pídeme por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y yo no era ninguna entendida de la palabra, pero recibí esa palabra de parte de Dios a mi corazón. Y yo le dije, Señor, no entiendo, naciones, personas, no sé, países, me va a llevar a viajar, decía. ¿A dónde me va a llevar el Señor? No sé. Y a los 3 días, o 4, no me acuerdo, viene un pastor a esa pensión a visitar otro chico que vivía ahí, no a mí. Yo no lo conocía. Y ese pastor, yo estaba esa tarde mirando tele en la pensión, él me dice, mira, yo no te conozco, pero yo siento que tengo que darte una palabra de parte de Dios para ti. Y me dice, Dios dice, pídeme por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y yo dije, ¡ay, qué felicidad! Dios me habló. Dios confirmó lo que tenía para mí. Amén. Y yo empecé un proceso. Y en ese tiempo me congregaba en un ministerio que tenía una visión misionera. Y hablo con el pastor en ese momento. Le dije, mira, pastor, Dios me dijo esto, Dios me habló esto. Bueno, me dice, lo único que tenemos es una misión en Haití. Y yo dije, bueno, vamos a orar. Dije, vamos a orar. Si Dios quiere que vaya a Haití, Dios de la misma manera me va a dar una palabra y me va a confirmar. Me dijo, pero mientras tanto hay que ir preparándose. Hermano, tuve 3 años. 3 años preparándome, trabajando, sirviendo, estando con las personas, yendo a la célula con la Mari. Y estaba ahí todos los días vendiendo empanadas, tortas fritas. Yo le decía, ay, María Elisa, las empanadas y las tortas fritas no me dejan desde que era niña. Pero todo lo que fui preparada para vender para mi familia, el Señor ahora me preparaba para el reino. Y entonces, cuando llega ese tiempo, en el 2017, el pastor me dice, no, en el 2016, el pastor me dice, bueno, en 3 meses te vas. Y yo decía, ay, Señor, ¿realmente tú quieres que en 3 meses me vaya? Y hermano, a mí me daba un dolor de barriga, unos nervios, y yo decía, no, todavía no es el tiempo. Señor, yo sé que no es el tiempo. Uno cuando tiene comunión con Dios, uno sabe, va conociendo los tiempos de Dios. Uno pregunta, Señor, ¿es, no es? Y en el 2017, el Señor me dijo, este es el tiempo. Otro proceso con mi familia. Porque mi mamá, les voy a decir algo, mi mamá hasta el día de hoy, ella no está de acuerdo que yo sea cristiana. Ella no quiere conocer a Dios, así que le ruego sus oraciones por su vida. Ella no quiere, y me lo ha dicho. Cuando yo le dije, mamá, mira, tomé la decisión de irme a Haití. ¿Qué? ¿Con esos negros te vas a ir? Sí, mamá. Mamá, me gusta, quiero ir. Yo amo a Dios. ¿Y qué va a pasar con tu profesión? Nada, mi amor, mamá, voy a servir allá en Haití con mi profesión. Me dice, ¿vas a dejar de mantener a tu familia para ir a servir a Dios? Dije, mamá, tranquila, yo sé que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Y cuando me estaba yendo, mi mamá me llama con mis hermanos, porque yo era como una mamá para mis hermanos. Ella me llama con mis hermanos y le dice a mis hermanos, delante mío, le dice, ¿saben qué? Su hermana María los cambió por los negros de Haití y se va a ir. Mi hermano más chiquitito empezó a tener un rechazo hacia mí, porque para él yo era su mamá. Y mi mamá siempre dijo, ¿para qué vas a hablar con la María si la María te cambió por los negros? La María no te quiere, no los quiere a ustedes. Y yo decía, Señor, no importa, yo voy a ir igual. No importa, yo voy a ir. Y fui. Cuando estaban en el aeropuerto, yo subí una foto con las personas que se fueron a despedir de mí. Y la subí al Facebook. Y mi mamá abajo me dice, nos abandonaste, hija de...
ta, 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 ta. Y yo decía, ay Señor, ¿cómo cancelo esto? ¿Cómo cancelo? ¿Cómo cancelo este comentario de mi madre? Dije, no importa, en algún momento Dios la va a tocar. Y mi consuelo fue cuando Dios me habló y me dijo, tranquila, cuanto más profundo llega, más grande será mi gloria en su vida. Y yo dije, gracias Señor, porque con esa paz me voy, sabiendo que no sé cuándo ni cómo, pero tú lo vas a hacer en la vida de mi madre. Así que hermanos, si alguien está orando por un familiar, no pierda la fe. Todavía mi mamá no ha conocido al Señor, pero yo no pierdo la fe. Yo sé que Dios en algún momento de su vida la va a tocar. En algún momento la va a tocar. No sé cuándo, no sé cómo, pero Dios hace las cosas de la manera que menos esperamos. Dios las hace. Y me fui a Haití. Toda una aventura. Tuve una preparación, pero yo no conocía de la cultura, no sabía el idioma, no, solamente sabía, perdóname, que eran morenos, negritos, nada más. Y que era una tierra pobre que había quedado destruida después del terremoto del 2012. Solamente eso sabía. Llego a Haití y comencé a trabajar, a servir en el orfanato de este ministerio que había ido a través de ellos a Haití. Y había ido con una palabra, hermanos, solamente una palabra. Y yo dije, Señor, voy en obediencia, porque tú me has enviado, porque tú has dicho sí. Y fui a Haití. Comienzo a servir en este orfanato, como les decía, y pasaron 4 años de haber estado en ese lugar, sirviendo duro. Hermanos, bajamos una montaña con un solazo. Oh, usted no se imagina. Una montaña cuesta arriba. Usted no se imagina. Bienvenida, Samantha. Qué lindo que estés acá. Y subíamos esa montaña, hermano, usted no sabe, con un calor de 50 grados, sin agua. Y yo les voy a contar una experiencia, discúlpenme. Un día subiendo la montaña, hermano, me da un dolor de barriga. Y yo dije, no tengo un baño para ir. Y bueno, uno es misionero, hermano, tiene que hacer lo que puede, donde sea, como sea. Y nos fuimos atrás del monte. Y yo decía, ¿con qué me limpio? Y tenía la receta del médico. Ay, le cuento esto porque uno tiene que estar preparado para todo. Así es la vida con el Señor. Podemos estar muy arriba, en el medio o abajo, pero el siervo de Dios tiene que estar preparado para todo. Y hermano, llega un momento de subir y bajar la montaña. El hogar no tenía agua. Era una lucha para bañarse, hermano, usted no se imagina. Una lucha para bañarse. Teníamos que cargar unos galones de aceite que usábamos para el agua y recoger agua de lluvia. Y el agua se estancaba y tenía renacuajitos pequeños. Entonces había que filtrar esa agua para poder bañarse. Y me acuerdo que uno, mire, en la necesidad uno despierta cosas que uno ni siquiera se imagina. Yo dije, bueno, voy a agarrar las sábanas, voy a poner en un balde, voy a recoger el agua y filtraba con las sábanas el agua. Y ahí quedaban todos los renacuajos colgando. Después le ponía un poquitito de cloro y me bañaba. Y lo mismo hacía para tomar, porque no teníamos agua potable para tomar. Y filtrábamos el agua. Usted no sabe las enfermedades que me agarré en la panza. Vivía con diarrea, con vómito, con todo. Usted no se imagina. Un montón de cosas. Y ahí vivíamos nosotros. Teníamos los niños. Y todos los días arroz, poroto, polenta, arroz, poroto, polenta. Yo decía, ay Señor, a mí me amo el arroz, pero yo no quiero ver más el arroz, por favor, Señor. Y le decía, da gracias a Dios que tienes arroz con poroto. Amén, Señor. Y dije, pero Señor, ya me duele la panza. Y ahí, aún en Haití, aún habiendo dejado toda mi familia, tenía que seguir muriendo. Muriendo más y más y más profundo. No teníamos agua para lavar la ropa. Hermano, a veces pasábamos 15 días sin lavar la ropa. Y me agarraba la ropa, esos mohos verdes que usted no sabe.
que no sabía ni cómo sacar esos mohos. Y ahí teníamos que refregar y lavar, y a veces no quedaba bien y nos poníamos la misma ropa. La cabeza, lavarnos la cabeza, la planchita, ¿no? Olvídense de la planchita. Parecía una china loca con los pelos así. Pelo duro, con agua fea. Con agua fea. Sin planchita. A veces ni siquiera para el shampoo teníamos, hermano. El desodorante, no. Señor, envía desodorante, por favor, Señor. Porque nosotros no podíamos manejar dinero. Entonces, para comprarnos un desodorante, hermano, usted nos sabe el sacrificio. Oramos, Señor, manda un buen desodorante, un buen perfume, por favor. Ropa interior. La ropa interior, hermano. Usted la colgaba y colgaba los hilitos de la ropa interior. Todas esas cosas. Yo me acuerdo ahora y me río, pero fueron procesos que tuve que pasar. A veces teníamos que caminar como 3 kilómetros a un río para poder lavarnos la cabeza y lavar la ropa. Y después veníamos con los baldes en la cabeza, con la ropa mojada. ¿Pesaba eso? Y era todo el tiempo así. Porque en Haití solamente llueve 4 meses. El resto del año no llueve, sequía. Mientras había agua, la filtrábamos. Sacábamos los renacuajos y ya está. Y la tomábamos así, un poquito de cloro, ya está. Pero cuando no, teníamos que conseguir agua. Teníamos que adaptarnos con el poquito de agua que teníamos. A veces el baño era simplemente el baño polaco. Ya está, para no leer tan feo. Lavar la ropa cada 15 días. Lavarnos el pelo una vez por semana. Tomar agua, bueno, tratemos de tomar la menos agua posible. Hermano, yo me agarré un problema en los riñones. Nunca tuve cálculos. Empecé a tener cálculos. Todos los años me hacía chequeo, infección urinaria. Claro, porque los riñones filtraban un agua que ya estaba sucia. Entonces no era agua potable. Pero viví un proceso de salud muy feo. Todo el tiempo estaba enferma. Si no era de la panza, era de los riñones. Si no era de los riñones, era de la panza. Y así fue. Pero di gracias a Dios. Porque aún en ese proceso vi la mano de Dios. Depender de Dios aún hasta por un desodorante, aún hasta por una ropa interior, aún para lavarte el pelo. Es duro, sí, pero es hermoso. Porque uno ve la mano de Dios en ese lugar. Ve la mano de Dios cuidándote. Jesús vivió así. ¿Por qué queremos vivir mejor que Jesús? ¿No? Podemos tener todo y gozamos de sus bendiciones porque Él ha permitido. Pero también hay procesos de nuestra vida que nos hacen vivir con lo mínimo, con lo básico. Y a los 4 años de haber estado sirviendo en este lugar, viví otro proceso muy duro. Porque un día yo voy a un hospital y veo que llega una mamá con una niña. Y esta niña de 6 años llega muerta. Y yo le pregunté al doctor, ¿por qué esta niña está muriendo? Y él me dice, porque hace más de 1 semana que no come, por eso se murió. Los niños en Haití, hermanos, comen solamente 1 vez al día. Y si comen, muy pocos niños toman leche. Ustedes van a ver esos niños que andan descalzos, con una panza así, de la desnutrición que tienen, de los parásitos que tienen, de tomar agua que andás a saber dónde la buscan. Así viven los niños. Y yo dije, Señor, yo estoy cómoda. Algo más tengo que hacer. Porque yo estaba en el hogar, en el orfanato. Los niños del orfanato tienen escuela, los niños del orfanato tenían alimentos 4 veces por día. Los niños del orfanato, bien o mal, tenían una cama, un colchón, todo para dormir. Personas responsables. Pero los niños de afuera, la gente de afuera, no tenía nada. Y yo le dije, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo ya no quiero estar más en este lugar porque yo veo la necesidad de afuera y yo quiero estar afuera.
En ese tiempo, les voy a mostrar la fotito del Andrés. Hacía un año que Andrés había llegado de su orfanato. Andrés llegó con 6 meses pesando 2,9 kilos. Andrés, los pastores de ese momento, de ese hogar, me dijeron que tú puedas cuidar al Andrés, ser la responsable de él, no la mamá, la responsable. Entonces Andrés se fue a mi cuarto, yo lo empecé a cuidar, lo empecé a amar, le empecé a dar todo lo que él necesitaba y lo llevé al pediatra. Y el pediatra me dice, con el peso que él tiene, Andrés necesita quedarse hospitalizado, porque Andrés tiene tuberculosis. Cuando descubrimos que Andrés tenía tuberculosis, me dice, hay que quedarse un mes. Dije, yo me quedo con él ese mes. Entonces, en ese mes que me quedé con el Andrés, en los hospitales en Haití son muy precarios. Solamente el bebé tiene cama, el resto, nada. Puse un cartón en el piso y todos los días dormía en el piso. Y me quedé ese mes con él. Y en ese mes comenzamos a generar un vínculo, o por lo menos yo comencé a generar ese vínculo con él, de ser su mamá, de cuidarlo, de amarlo. Y él fue creciendo y seguía conmigo. Cumplió un año y él me decía, mamá. Y cuando llegó el momento de partir de este lugar, fue muy duro para mí. Porque Andrés me decía, mamá, y para mí él era mi hijo. Para mí Dios me lo había dado. Y cuando yo decido irme de este hogar, los pastores de ese momento me dicen, mira María, tú te vas, pero el niño se queda. Porque el niño no es tu hijo, el niño es un niño del hogar. Y yo dije, no, el Andrés es mi hijo, yo lo cuidé, yo lo crié. Hermano, y comenzó una guerra que usted no se puede imaginar. Si te vas, el niño se queda. Dije, no se va a quedar nada. Decido quedarme un mes más como para dejar todo en orden, mi tarea. Y me sacan al niño para que el niño no tuviera contacto conmigo porque yo me iba a ir. Y yo empecé mal. Mi corazón estaba tan herido, hermano, porque para mí él era mi hijo. Y yo lo escuchaba llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y él no me podía ver y yo no lo podía ver. Y cuando un día lo escucho llorando, hermano, yo agarré ese coraje de madre y me metí al cuarto del Andrés, no me importaba nada, y lo puse acá, en mi pecho. Y el Andrés se puso los deditos a la boca, que él se chupa los 2 dedos, y se calmó. Y estaba tan feliz porque estaba en mis brazos. Y yo dije, Señor, yo voy a luchar por él. Y me fui del hogar, me fui de ese lugar. Hablé con el papá de él, la mamá yo no conozco solamente el papá. Y el papá me dijo, sí, yo te doy el Andrés. Entonces fuimos al hogar de nuevo y me dijeron, no, el papá del niño firmó un documento que hasta los 18 años no lo puede sacar del hogar. Entonces fui al INAU, que tiene otro nombre en Haití, pero le pongo el INAU para que más o menos se ubiquen. Hablé con el director y le dije, mira, el papá del niño me lo quiere dar, pero en el hogar no me lo quieren dar, porque firmó este documento. Me dijeron, no, ese documento es ilegal y el papá siempre tiene derecho sobre el niño. Fui de nuevo, pasó un proceso de 3 meses, yo sin el Andrés. Y todos los días oraba y le decía, Señor, tú me lo diste. Señor, él es mi hijo. Señor, tú me lo diste. Los padres siempre luchan por sus hijos. 3 meses orando, intercediendo, hablando con fulano, hablando con mengano. Hasta que un día me lo dan al niño. Me dijeron, bueno, sí, llévatelo. Y comenzó el proceso, otra vez, de esa maternidad, de cuidar al Andrés. Y hoy el Andrés, no sé, ya va a cumplir 4 años. El 20 de septiembre el Andresito cumple 4 años. Habla español, habla creol,
es muy inteligente, hiperactivo, que usted no se imagina. Pero es el amor de mi vida. Mi negro, mi chocolate, le digo. Mi chocolate. Y es el niño más hermoso. Pero pasé un proceso de fe, de creerle a Dios. Decir, Señor, si tú me lo diste, Él es mío. Tú me lo diste para cuidarlo. Y hasta el día de hoy creo que si Dios permitió que Andrés estuviera conmigo, mi vida valió la pena solo por Él. Todo el proceso que les conté valió la pena si Él puede ser un niño feliz y conocer al Señor. Me fui del hogar y comenzó un proceso de fe. Porque yo dije, Señor, ¿ahora qué hago? No tengo pastor, no tengo iglesia, no tengo casa, no tengo nada. Nada. Solamente tenía una palabra que Dios me había dado. Solo eso. Y la fe de que había visto a esa niña morir de hambre y que Dios me estaba diciendo, hay que ir afuera porque afuera está la necesidad. Me fui a otro hogar de una señora de Puerto Rico y viví todo ese año ahí, mientras me preparaba para ver qué era lo que Dios quería, qué era como Dios lo iba a hacer. Y ahí conocí unos pastores de Puerto Rico, donde ellos me dijeron, María, creemos en lo que Dios ha puesto en tu corazón y te vamos a apoyar. Yo dije, gloria a Dios, tengo pastores, tengo una iglesia, ahora qué más voy a tener, Señor. Tú eres bueno. Tenía el Andrés. Bueno, los pastores me ayudaron, alquilamos una casa, todo un desafío, porque allá las casas se pagan anual. Imagínense, yo, una mujer sola, consiguiendo $3.500 por año para pagar esa casa. ¿De dónde saco esa plata, hermano? A veces, hermano, discúlpeme, ustedes se quejan porque tienen que conseguir 30.000 pesos, así paga un alquiler, ¿no? Y yo tenía que conseguir $3.500 de una vez sola para pagar ese alquiler. Y oraba, me decía, Señor, dame esa casa, Señor, provéeme, Señor, dámela. Y un día el pastor me llama, me dice, María, hay otros hermanos de la iglesia que sintieron en su corazón de querer bendecirte con el alquiler de la casa. Y yo dije, gloria a Dios, el Señor es bueno. Hermano, $3.500, ¿quién consigue $3.500 una vez sola? Solo Dios te lo puede dar. Solo Dios puede tocar el corazón de las personas para bendecirte. Yo no tenía plata, yo no trabajaba, yo no tenía recursos. Así se los digo, solamente Dios. Es lindo depender de Dios. Tuvimos la casa. Y ahí se inició el proyecto Kituana, promesa de vida para Haití. Y dijimos, vamos a iniciar un merendero, vamos a darle comida a los niños. Señor, yo sé que darle al pobre es de bendición. Yo fui pobre y yo quise que alguien en su momento me dijera, ¿sabes qué, María? Deja de recolectar latas, yo te voy a ayudar y yo les voy a dar de comer a ti y a tu familia. Yo hubiese querido eso, pero no lo tuve. Y por cuanto no lo tuve, Dios me usó a mí para bendecir a otros. Y comenzamos el merendero. Comenzamos con 8, ahí va. Hay unas fotitas del merendero ahí que el pastor se las va a pasar. Comenzamos con 8, con 7, en una plaza común y corriente. Yo iba, hermano, con las latitas de leche, con el pan, con el azúcar, me sentaba con los niños en el piso, no me importaba nada. Y los niños empiezan a venir. Cuando quise ver, tenía casi 100 niños. ¿Y saben con cuánto empecé el merendero? Con 1.000 pesos. 1.000 pesos. Pero yo solamente tenía las ganas y el deseo de servir a Dios y de bendecir al pobre. Solamente esas eran mis ganas. Y Dios de a poquito fue incrementando más niños y más recursos. Porque esos niños no son míos. Son niños que Dios puso para bendecir. Y son de Él. Son almas que son del Señor. Y yo solamente soy un instrumento para bendecir los niños. Nada más.
Nada más. Y comenzamos el merendero y comenzamos a dar clases bíblicas y comenzamos a leer la palabra. Y dije, Señor, hay que darle más de comer a los niños. Comprábamos fruta. Los niños, hermanos, nunca comieron una manzana. Porque una manzana en Haití cuesta $1, 40 pesos uruguayos. Ni yo comía manzana. Pero dije, si yo no como, no importa. Pero los niños sí tienen que comer fruta. Y gastamos un platal comprando esa fruta. No me importa. Compramos frutas. Yo, hermano, yo soy muy movida. Hacía campaña por redes sociales, postaba la foto y decía, amigos de redes sociales, de Facebook, de Instagram, hoy que la próxima semana queremos darle fruta a los niños. Si alguien quiere, apoye. Y no sé, hermano, pero de alguna parte del mundo aparecía alguien que decía, ay, María, mira, te voy a mandar $50. Gloria a Dios, con $50 compramos varias manzanas. Porque Dios, cuando quiere hacer su obra, usa la vida de la persona que menos imaginamos. Me escribe gente muchas veces, no sé, de Estados Unidos, de Colombia, nunca les vi la cara. Pero ¿quién hace esa obra? El Señor. Solamente Él hace la obra de tocar los corazones, nadie más. Nadie más. Dijimos, algo más hay que hacer. Muchos de los niños no van a la escuela, porque las escuelas en Haití son privadas, no son públicas como acá. Hay que pagar. Imagínense, si un sueldo mínimo de una mujer que trabaja vendiendo algo, limpiando, son solamente $5, hermano. Un médico gana $300 mensuales. Ese es su salario. Entonces, ¿cómo un padre va a enviar a 10 hijos a la escuela? Porque en Haití las mujeres no tienen 1 o 2. Tienen 8, 9, 10 niños. ¿Cómo los van a mandar? Y dijimos, Señor, hay algo en mi corazón que yo quiero enviar a los niños a la escuela. Quiero darles la oportunidad de estudiar. Así son los salones en Haití. Y escogí 8 niños que nunca habían ido a la escuela. Y le dije, Señor, yo no tengo dinero para mandarles, pero tú sí tienes. Yo sé que tú tienes, Señor. Así que da vuelta a tu bolsillo y comienza a mandar. Y en un momento me contacta una organización chilena que es solo de médicos. Me dice, mira María, nosotros quisiéramos apoyarte. ¿En qué podemos apoyar? Gloria a Dios, en la educación de los niños. Y esos 8 niños que ustedes ven ahí son los niños que van a la escuela. Que nosotros les compramos los uniformes, los libros, pagamos su matrícula, sus exámenes, sus zapatos, todo lo que ellos necesitan para ir a la escuela. Y hay un niño que se llama Schneider. Ese niño toda su vida vivió en la calle. Él no conoce a su papá, no conoce a su mamá, él no tiene acta de nacimiento, él no sabía su edad. Una vecina lo recogió y lo llevó a su casa. Y el año pasado, cuando empezó el programa de educación, él hizo el primer año en la escuela. Hoy está en 2º año. ¿Y saben qué? De todos ellos, él es el niño más inteligente. Porque él no sabía leer, no sabía escribir, no sabía absolutamente nada. Pero el deseo de querer estudiar, el deseo de querer seguir adelante, hoy hace que él sea uno de los niños más inteligentes. Yo sé, hermanos, con todo mi corazón, yo sé que ahí hay niños que seguramente pueden ser los futuros presidentes de Haití. Hombres y mujeres de Dios. Ahora no lo vemos porque son todos chiquititos. No lo vemos. Pero estamos invirtiendo en el reino que es a futuro. Hacemos clases de manualidades con las niñas, porque no solamente queremos darles de comer y darle una palabra bíblica y que conozcan al Señor. Manualidades para que aprendan a coser. Les encanta coser. Les enseñamos a pegar botones, a hacer dobladillos, todas esas cositas. Les festejamos los cumpleaños una vez al mes.
¿Saben por qué? Porque los niños no saben su edad. Los niños no saben qué día nacieron, cuántos años tienen. Sus padres no lo registran, no tienen acta de nacimiento. Entonces nosotros les festejamos los cumpleaños, compramos una tortita, les decoramos, les hacemos las fiestas de Navidad. Ahí están las fotitos de lo que son las clases de manualidades. Esos son con cartones de huevo que aprenden a hacer florcitas y para decorar su cuarto. En la Navidad, los niños no sabían que era una Navidad. Nunca recibieron un regalo. Y yo quiero que ahora en un ratito podamos ver unos videos de la Navidad que ustedes se van a emocionar. Porque ni yo lo podía creer. Los llevé todos los niños a mi casa. Contratamos un camión y los 80 niños fueron a mi casa. Cada uno recibió un regalo de Navidad y conoció lo que es la verdadera Navidad. Cada niño recibió. Ahí le vamos a mostrar los videitos. Hermano, vale la pena. Vale la pena morir por Cristo. Vale la pena servirle. Yo nunca me imaginé que Dios me iba a llevar a Haití. Nunca me imaginé que todo mi sufrimiento, mi dolor, mis lágrimas, los golpes que recibí, iban a llevarme a vivir todo eso lo que yo he vivido y lo que estoy viviendo y lo que voy a vivir. Nunca me imaginé. ¿Ustedes se creen que yo me hubiese imaginado hoy estar aquí con ustedes? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Pero así el Señor lo quiso. Hoy recuerdo todo lo que viví y le dije, Señor, vale la pena. Vale la pena sufrir. Vale la pena morir. Vale la pena decir, Señor, hoy quiero tomar una Coca-Cola, pero no tengo plata. A veces en Haití, hermano, extrañamos las cosas de Uruguay. Comer una pizza, tomar una coca, tomar un jugo de naranja, comer una manzana. Extrañamos, pero no importa, no importa. Carne, comer asado, hermano. Solamente carne de cabra y encima la cabra es dura. Para hacer un asado, hermano, usted no sabe lo que es. Es dura. Dura como mi madre, así le digo. Es dura la carne de cabra. Leche, no, leche ni se olviden. ¿Leche de vaca? No. ¿Querés leche? De soja, no hay otra. ¿Pan? Aprendí a hacer pan casero. ¿Desodorante? Y en el mercado, en la feria. Y fíjate si no está vencido. Shampoo y el que hay. Así es la vida. Pero no importa. Todo vale la pena. ¿No está el video? ¿No? Ok. Bueno, si alguno después quiere ver el videíto de la entrega de regalos, yo se los puedo mostrar del teléfono. No hay ningún problema. Hermanos, vale la pena confiar en el Señor. Vale la pena creer en Dios. ¿Tú tienes un llamado? ¿Dios te habló algo? ¿Dios te dijo algo? ¿Tienes que dejar algo? Hazlo. Hazlo porque vale la pena. Porque Dios sustenta al que llama. Si tú quieres vivir algo nuevo en Dios, tienes que dar un paso nuevo. Y vamos a ir rapidito a la palabra. Y quiero que vayamos a Génesis. Algo muy rápido. Así no se me duermen. Vamos a hablar sobre la fe, la obediencia y la renuncia. Génesis 22, versículos 1, 2 y 3.
Muchas veces nosotros usamos la fe como algo que nosotros quisiéramos que pasara, algo positivo, ¿verdad? Sí, se va a sanar, tengo fe que se va a sanar. Sí, va a volver conmigo ese chico. Sí, en el nombre de Jesús va a volver, tengo fe. Sí, quiero una casa, voy a tener la casa. Pero vamos a ver en la historia de Abraham que la fe no es solamente usarla para cosas buenas. La fe aquí nos muestra que también es algo diferente. Y lo vamos a leer. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, a tu único hijo. ¿A quién? ¿A quién? Amas. Amas. Porque cuando Dios pide cosas que amamos. Porque el único amor que debemos tener es a Dios. Podemos amar mucho a nuestros padres. Podemos amar mucho a nuestro esposo, a nuestra esposa. Podemos amar mucho a nuestros hijos. Pero si Dios te lo pide, hay que dárselo. Porque de eso se trata tener fe. Y la fe nos lleva a obedecer. Y la obediencia nos lleva a renunciar. Porque nuestro primer amor siempre tiene que ser Dios. No tiene que ser un esposo, no tiene que ser una esposa, no tiene que ser un hijo, tiene que ser el Señor. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham: toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Y eso me llamó la atención. Porque Dios nos pide cosas que amamos con todo el corazón. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí comienza algo muy hermoso. Yo estoy segura que esa noche Abraham habrá tenido algún conflicto interno. Pero Señor, si tú me diste esto, es un hijo de la promesa, tú me prometiste. Yo me pongo en el lugar de Abraham. Si Dios me pide a Andrés, yo comienzo a pensar. Porque es algo que amo, es algo que quiero, es algo que he dado mi vida. Y era una promesa de parte de Dios para la vida de Abraham. Pero Dios se le estaba pidiendo. Y aún yo pienso que en medio del conflicto de esa noche, Abraham al otro día, y aquí presten atención a los verbos, y Abraham se levantó muy temprano de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 de sus siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Miren los verbos. Se levantó, preparó, tomó, cortó y salió. Él se preparó para ir a ofrecer lo que más amaba. El hijo que Dios le había prometido a Abraham, Isaac. Pero Abraham no permitió que sus emociones lo gobernaran. Abraham sabía que su Señor era su Señor. Por eso el padre de la fe. Abraham sabía que lo más importante era el Señor, que lo más importante era obedecer a su padre. Y vamos a leer en Romanos 6:16, como el apóstol Pablo entendió lo que era ser esclavo de la obediencia. Y dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Sin importar los pasos que tenía que hacer Abraham, él era obediente a su Señor. Y el apóstol Pablo también lo entendía, la importancia de la obediencia. Si Dios es nuestro Señor, nosotros somos personas que obedecen. Somos esclavos de obediencia a Cristo. No importa lo que nos pida, no importa lo que tenemos que hacer, no importa cómo nos sentimos. De eso se trata la fe. La fe es una convicción profunda en la fidelidad de Dios que nos conduce a la acción.
La fe es una convicción profunda en la fidelidad de Dios. Y como conocemos la fidelidad de Dios, eso nos va a llevar a la acción. Hebreos 11:19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Está hablando de Isaac. En el 18 dice: habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Porque Dios, así como le pidió a Isaac, Abraham sabía que Dios era muy poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos si así éste moría. Imagínense la convicción profunda que tenía Abraham en Dios y en la fidelidad, que él sabía que si Dios le estaba pidiendo a su hijo, Dios era lo suficientemente fiel para resucitarlo de entre los muertos. Y no importa lo que Dios te pida, porque si Dios te pida que tú renuncies a algo, que tú le des algo que tanto amas, Dios no es fiel y no es poderoso para darte mucho más de lo que tú le estás dando. ¿No es? Claro que Dios es poderoso. Claro que Dios es fiel. Mucho más allá de lo que tú le puedas estar dándole a Dios. Dios es fiel. Porque Dios quiere que en nuestro corazón solamente haya un lugar. Él o yo. No puede haber dos lugares en nuestro corazón. O es Dios o soy yo. ¿Quién va a vivir? ¿Yo? Yo no puedo vivir. Mi carne no puede vivir. Porque yo no voy a llegar a ningún lado. Pero si Dios está en mí, si Dios trabaja en mí, Él es el que va a hacer todas las cosas. No sé lo que Dios pueda estar pidiendo. A mí me pidió muchas cosas y me causaron mucho dolor. Y me dolió. Sí que me dolió. Y lloré, sí, mucho. Me quebranté, sí, mucho. Pero hoy veo toda la obra que Dios ha hecho. Y dije, gracias, Señor. Porque ha valido la pena. Un proceso largo, sí, muy largo. Pero no importa. Vale la pena. Y como les dije hoy al principio, si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que aprender a renunciar. Tenemos que aprender a ser obedientes. Tenemos que aprender a decirle, sí, Señor, como tú quieras y donde tú quieras. En Mateo 16:24 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero se dan cuenta que hay algo muy importante ahí, que es un llamado voluntario. Nadie está obligado a nada. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser discípulo, no espectador, discípulo. Cuando el joven rico se acercó a Jesús, él dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No, tienes que ir, vender todos tus bienes y dárselo a los pobres. Nunca más apareció. Porque simplemente somos espectadores de la gloria de Dios. Venimos a la iglesia, servimos, estamos. Pero ser discípulo es tomar la cruz, es dejar cosas que nos separan de Dios, es decirle, sí, Señor, lo que tú quieras, como quieras, cuando quieras, donde quieras, ahí voy a ir, ahí voy a estar. Porque ser discípulo de Jesús no es tener nuestra mirada aquí en la tierra. Porque todo lo que tenemos, hermano, es pasajero. Ser discípulos de Jesús es poner nuestra mirada en los cielos, en el reino del Señor. Nada más que en eso. ¿Es bueno disfrutar de sus bendiciones? Sí que es bueno. Porque Dios nos ha dado la bendición. Dios nos dio un trabajo, Dios nos viste, nos da la ropa. No es malo comprarse un pantalón lindo,
Pero lo malo es cuando amamos y nuestra mirada está solamente en eso y no en las cosas del Señor. Entonces, mi llamado hoy y mi palabra hoy para ustedes, simplemente que se miren y digan, Señor, realmente mi corazón, mi vida, ¿está puesta en las cosas de arriba? ¿O solamente están puestas aquí en las cosas de abajo, en lo terrenal? Hermano, yo y tú vamos a morir. Nos vamos a morir y lo único que va a ser nuestra. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer? Trabajamos tanto por las cosas de aquí de abajo que después nos morimos y no llevamos nada. Pero el discípulo de Jesús hace lo que su Señor le dice que haga. Jesús hizo todo lo que su Padre le dijo que tenía que hacer. Era discípulo, seguidor de Jesús. Entonces mi pregunta hoy es, ¿quieres ser un discípulo o quieres ser un espectador de la gloria de Dios? Porque este es un llamado voluntario, así como dice, si quieres ser mi discípulo. Si tú quieres, si tú deseas, si tú anhelas. Porque nosotros somos buenos para demandar a Dios, Señor, dame una casa, dame un esposo, dame un trabajo, dame esta ropa. Pero cuando Dios nos pide, ¿qué hacemos nosotros? Ay, ¿será de Satanás? ¿Será que Dios me está hablando? Somos buenos para demandar, somos buenos para pedir, pero cuando Dios nos pide, ¿qué hacemos? Por eso hoy el llamado es, ¿quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Quieres servirle a Dios con todo tu corazón? Y de verdad, con todo mi corazón se lo voy a decir. No le digas porque sí al Señor. No. Tome conciencia porque en el mundo espiritual su respuesta tiene una carga. Y Dios se lo va a pedir. Hoy les pregunto de nuevo, ¿quieres ser discípulo de Jesús? ¿Quieres ser? No digan a las apuradas. Piensen, porque les va a costar lo que aman, les va a costar renuncia, les va a costar muchas cosas que a ustedes les gustan, porque a mí me costó, por eso se lo estoy diciendo. Y dolió, y lloré, y me quebró el corazón, perdí muchas cosas, dejé de tener lujos, quizás podría estar trabajando acá en Uruguay, teniendo mi profesión, un buen sueldo, hasta casada, no sé. Podría haber tenido eso, pero decidí ser discípula de Jesús. Entonces, mi pregunta es, ¿quiere ser discípulo de Jesús? No es una decisión a la ligera. No es solamente decir, amén. No, porque de amén no vive nadie. Y no sirve de nada decir aquí amén, si después cuando Jesús demande, cuando realmente viene el momento de la prueba, nosotros dijimos, no, esto no es algo a la ligera. Esto es un llamado voluntario. Y yo con todo mi corazón me gustaría que aquellas personas que tienen en su corazón el deseo de ser discípulos, no espectadores, discípulos de Jesús, y que estén dispuestos a morir cuando nosotros pongamos una adoración y adoremos al Señor, puedan realmente orar y decirle, sí Señor, yo voy a ser un discípulo. Pero como les dije, esto no es a la ligera, porque esto tiene un peso espiritual y el Señor nos va a demandar que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Si usted no está pronto para tomar esta decisión, es mejor que no la tome. Porque si después va a andar llorando por las paredes, no. Si llora, si se quebranta, es porque realmente va a ser un discípulo de Jesús.
Estamos muy cómodos, hermanos, tenemos todo acá y nos vivimos quejando por, discúlpeme, por cualquier pavada. Todo, Dios nos ha dado todo. Todo nos da el Señor y nos quejamos. Nos cuesta venir a la iglesia. Nos cuesta venir a la iglesia. Nos cuesta obedecer al pastor. Nos cuesta visitar a un hermano, ir a un hospital, orar por el enfermo. Nos cuesta. Pero ¿por qué nos tiene que costar si somos discípulos de Jesús? ¿Por qué nos cuesta ofrendar y diezmar en la iglesia? De verdad, yo he visto en muchas iglesias que a las personas les cuesta hasta ofrendar y diezmar. ¿Por qué nos debería de costar? Si todo lo que tenemos es porque Dios nos da. Queremos más, pero no somos capaces de ser fieles a Dios en lo mínimo, lo básico, lo poquito. Vemos un hermano que está mal, que tiene necesidad, y no somos capaces ni siquiera de darle 1 kilo de arroz. Una hermana que está pasando un momento difícil, no somos capaces de ir a hacer una visita y orar por ese hermano. Hermanos, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Por eso les dije, somos tan buenos para demandarle a Dios, pero para hacer cosas por Dios y para Dios nos cuesta. Por eso les dije, si quieren ser discípulos de Jesús, un llamado voluntario. Porque cuando decimos sí, amén, tiene un peso en los cielos. Tiene un peso en los cielos. ¿Adoramos a Dios? A mí me gustaría que si realmente alguien de los que estamos aquí toma el desafío de decirle, sí, Señor, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que atravesar, yo quiero vivir eso que tú tienes para mí. Yo quiero vivir y caminar de acuerdo al propósito que tú tengas para mí. Yo acepto el llamado de ser tu discípulo, tu discípula, de hacer tu perfecta y agradable voluntad. Yo lo tomo para mi vida, Señor. Porque yo no quiero vivir más en esta monotonía, no quiero vivir más solamente venir a la iglesia, servir aquí y me voy a mi casa y mi vida sigue igual. No, Señor. Yo quiero vivir experiencias diferentes contigo, Señor. Yo quiero que me uses. Yo quiero salir, orar por los enfermos, evangelizar, llevar las buenas nuevas. No importa si llueve, no importa si hay tormenta. Ser fiel en la iglesia, ser obediente. Lo que tú me pidas, Señor, yo lo voy a hacer. Es un llamado voluntario, hermano.